Pues vamos a cerrar una semana estupenda porque después del vacío fuera, después del vacío dentro, hoy te voy a hablar de límites, de por qué no tenemos que poder con todo, de por qué no todo lo que nos llega es nuestra obligación y de cómo afecta eso a nuestra salud mental, a nuestras relaciones y a las personas que dependen de nosotras. Lo hago a partir de una historia cercana a alguien que siente que tiene que cargar con la situación de una hermana de 80 años sin saber cómo afrontarlo, convencida de que le toca poder con ello. Si tienes una hermana de 80 años, os podéis hacer una idea que la persona tiene ya una edad también. Y lo bajo también a ejemplos cotidianos, desde las personas mayores que en los reconocimientos de dependencia se empeñan en demostrar que hacen lo que ya no pueden ante quienes van de la administración a valorar su dependencia, hasta nosotras mismas que nos resistimos a reconocer que hay cosas que nos superan. El capítulo va de aprender a reconocer límites, de qué hacer después de reconocerlos y de cómo manejar las expectativas, las expectativas de los demás y también, por qué no decirlo, las expectativas nuestras, cuando no llegamos donde creemos que tendríamos que llegar. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Egunon, buenos días. Hoy es jueves 18 de junio de 2026, capítulo 1834 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Llevamos unos días hablando, como decía, de vacíos hacia afuera y hacia adentro, de valores que cambian, de duelos, de soledades, de etapas de la vida en las que el suelo se mueve bajo nuestros pies. Hoy quiero centrarme en algo muy concreto que creo que nos va a dar un final de semana estupendo. Luego ya mañana vendrá el capítulo de viernes. Y además es algo que atravesamos casi todas. Esta idea de que tenemos que poder con todo. Que todo lo que nos llega es nuestra obligación. Que si la vida pone algo encima de la mesa, lo que toca es apretar los dientes, tirar para adelante y demostrar que, oye, somos capaces. Viene de una historia cercana a alguien de mi entorno familiar que no sabe cómo afrontar la situación de su hermana de 80 años, con problemas de salud, de autonomía y que se siente que tiene que poder con eso ella sola, que es su deber. Quiero hablar de por qué es bueno reconocer que no podemos con algo, de eso que ya cantaban los Beatles cuando decían que necesitaban la ayuda de sus amigos y de qué hacemos con esos límites cuando afectan a otras personas que esperan que aguantemos y cuando chocan con nuestra propia expectativa de no tener límites, ¿no? En muchas historias de vida, familiares, laborales, incluso espirituales, muchas de las que llegan a mi despacho, se ha colado una especie de lema no escrito. Si te llega es porque puedes con ello. O porque debes poder con ello. Es una idea que suena bonita, casi motivacional, pero si la miras de cerca tiene truco. Confunde hecho con deber. Que algo te haya tocado no significa que sea automático que puedas gestionarlo. Borra la diferencia entre responsabilidad y capacidad. Te hace sentir responsable de cosas para las que no tienes recursos, tiempo, salud, herramientas, lo que sea. Y convierte cualquier límite en culpa. Si no puedes, el problema eres tú, no la situación. En el caso de esa persona que se enfrenta a la situación de su hermana de 80, lo que hay muchas veces es esto, una familia pequeña o una hermana mayor con necesidades crecientes, un sistema de cuidados que no siempre responde y una sensación de si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? La trampa es que si no distinguimos qué nos corresponde de qué podemos, terminamos asumiendo que todo lo que nos duele y nos preocupa es estrictamente responsabilidad nuestra. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Decir no puedo con esto suena a fracaso. Hemos aprendido que lo sano es tirar para adelante, no quejarse, ser fuerte. Pero si lo miramos desde la psicología y desde la experiencia cotidiana, reconocer un límite tiene varias funciones muy, muy sanas. Pone la realidad encima de la mesa, el cuerpo, la mente, el tiempo, la economía son finitos. Nombrar hasta aquí llego y evitar llegar más lejos impide el famoso burnout del que hemos hablado también esta semana, el quemado, ¿no? El síndrome del quemado, la enfermedad, impide el resentimiento que nace a veces de intentar cosas para alguien que igual no podemos.
Permite pedir ayuda. Si tú puedes con todo, por definición, no necesitas a nadie. Si dices no llego, se abre la puerta a que entren hermanos, hijos, profesionales, compañeras, servicios sociales, amigos. Y evita al héroe silencioso, esa figura de persona que carga sola con todo, que lo hace por amor, entre comillas, pero que por dentro se está quemando, está entrando en un proceso de burnout. Se ve muchas veces. Profesionalmente le llamamos, a ver si me sale la palabra, ¿cómo es? Cuando la familia claudica, claudicación familiar. Se usa, existe. Se claudica cuando no se han medido las fuerzas. Cuando tú crees que vas a llegar a subir al Tourmalet el primero a toda leche y a mitad te tienes que bajar porque es que te va a explotar el corazón. Cuando se rompe, muchas veces nadie entiende qué ha pasado porque parecía que lo llevaba bien. Cuando esa persona que está prestando el servicio porque cree que puede, hace crack, dices, ¿qué ha pasado? Las pájaras de Pedrico Delgado, los más viejos os acordaréis. Bueno, a nivel muy práctico hay muchos terapeutas que insisten en que aceptar que algo te supera no te hace menos responsable, te hace más lúcido o más lúcida. Desde ahí puedes decidir qué sí quieres y puedes hacer y qué no quieres o no puedes hacer. Hay un ejemplo que se ve mucho y que ilustra muy bien cómo funcionan los límites. Te lo decía en la entradilla. Las personas mayores que van a un reconocimiento, que reciben, porque en realidad es algo que se hace en casa, un reconocimiento de dependencia, ¿no? Vienen la médica y la trabajadora social y durante el reconocimiento, esto es literal, como diría el otro, literal, bro. Muchas personas se esfuerzan al máximo por demostrar que pueden hacer cosas que en su día a día ya no hacen sin ayuda. Levantarse de la silla sin agarrarse, subir un escalón, vestirse a una determinada velocidad que en casa o cuando lo hacen a diario no tienen, ponerse una zapatilla. Se rebelan ante la idea de ser evaluadas, de que alguien les ponga una etiqueta de dependientes y ese día a base de orgullo y de adrenalina superan sus límites aparentes y luego no tienen puntos para la valoración. Es comprensible, nadie quiere que su vida la marque un formulario, nadie quiere que le digan usted ya no puede. Hay dignidad detrás de ese esfuerzo. El problema es que si el sistema solo mira lo que ocurre ese día y no la realidad cotidiana, se genera una foto falsa. Parece que esa persona puede con todo cuando en su día a día no es así. Y así se cruzan dos cosas. Una persona mayor que no quiere que la definan por sus límites y una administración que necesita que se vean esos límites para poder ofrecer recursos. El resultado es una paradoja. En el intento de defender su dignidad, a veces se pierden ayudas que podrían proteger precisamente esa dignidad en el día a día. La clave no es obligar a nadie a fallar delante de un evaluador, sino poder hablar de límites sin que eso sea humillante. Reconocer límites no se hace en el vacío, se hace delante de otras personas que tienen expectativas sobre lo que deberíamos aguantar, producir, sostener o saber. Me encantan las declaraciones de ignorancia, eso no lo sé. Me encantan a mí, que voy por la vida sabiendo de todo. En el caso de la hermana de 80 años, por ejemplo, puede haber otros familiares que dan por hecho que esa persona se encargará, profesionales que por falta de recursos deslizan la idea de que la familia es la que tiene que asumir, y la propia mirada social que glorifica a quien cuida en silencio y mira con recelo a quien dice aquí hasta luego. Llego hasta este punto, pero de ahí en adelante no puedo. Cuando tú dices no puedo con esto sola, a veces lo que parece es culpa, deberías poder, miedo al juicio, algunos van a pensar que eres una egoísta, miedo a que la persona dependiente se sienta abandonada. ¿Qué conductas pueden ayudar aquí? Poner palabras concretas, porque no es lo mismo decir no puedo con esto que decir no puedo pasar todas las noches en urgencia, puedo ir X días y necesito que otra persona cubra el resto. Repartir tareas, hacer listas claras de qué hay que hacer y qué puede asumir cada cual.
No todo tiene que recaer en quien vive más cerca o quien tiene más carácter. Involucrar recursos externos, servicios sociales, asociaciones, profesionales, no porque la familia no quiera, sino porque no llega. Y aceptar la posible decepción inicial. A veces cuando tú marcas límites, alguien se enfada. Eso no significa que hayas hecho algo mal. Significa que estabas sosteniendo algo que otros daban por hecho. Además de lo que esperan los demás está lo que esperamos de nosotras mismas. La idea de que yo siempre he podido con todo, el orgullo de ser la fuerte de la familia, la identidad muy pegada a ser el sostén. Renunciar a parte de eso duele porque es casi renunciar a quien creemos que somos. Aquí ayuda a hacerse preguntas incómodas pero muy útiles. ¿Qué parte de poder con todo es amor y qué parte es ego, orgullo, miedo a verme frágil? ¿Qué pasaría si reconozco que estoy agotada, que estoy triste, que no llego? ¿Qué le diría yo a una amiga si estuviera en mi situación y se empeñara en poder con todo? Muchas veces la respuesta que damos hacia afuera es más compasiva que la que nos damos a nosotras mismas. Y aquí vuelve aquella canción de los Beatles. A ver si soy capaz de leer esto con un poco de dignidad. I get by with a little help from my friends. Que sonaba en aquella estupenda serie de la que ahora no me voy a acordar. Aquellos maravillosos años, sí, me he acordado del título. ¿Ves? Puedo. Pero podía no haber podido. Me las apaño con un poco de ayuda de mis amigos. No es me salvo yo sola, no es me hundo y arrastro a todos, es me sostengo pero con ayuda. ¿Qué podemos hacer en la práctica con el famoso límite? Vale, vamos a aceptar que hay cosas con las que no podemos solos. ¿Y ahora qué? Pues mira, algunas conductas concretas que pueden ayudar. Nombrar el límite en voz alta. Con la persona de confianza más cercana. No estoy pudiendo con esto así. Poner ejemplos concretos. Llevo 3 noches sin dormir. No estoy atendiendo a mis hijos. Cuando hago este trabajo que es responsabilidad de fulanita, no hago el mío. Así te quitas una buena carga que además a veces puede producirte incluso irritabilidad. Y dibujar, una palabra muy bonita que utiliza un buen amigo, como es Fernando Fantobá, dibujar el perímetro. En este caso, el perímetro de lo que sí podemos. Puedo ir a verla 3 tardes a la semana. Puedo encargarme de la parte médica, pero no de la logística diaria. Puedo acompañar en las decisiones, pero necesito que alguien más esté en la ejecución de esto. Y pedir ayuda específica. En vez de necesito ayuda, decir, ¿podrías encargarte tú de tal cosa los martes? Hablar, bueno, para eso estamos, en un caso como este, con los servicios sociales o con profesionales para ver qué recursos existen, aunque creamos que hay gente peor que nosotros, que nadie va a cuidar eso mejor, que nadie lo va a hacer mejor. Permitir que otras personas lo hagan a su manera, ¿es peor? Pues es peor. A veces no pedimos ayuda porque nadie lo hace como nosotras. Aceptar que otra persona lo hará diferente, quizá menos perfecto, pero eso también es cuidarse. Y cuidar el propio cuerpo y la propia cabeza. Dormir, comer, tener ratos de desconexión no son un lujo, son combustible. Son necesarios. Son terapéuticos. No son egoísmos, son una condición para poder seguir cuidando. Después de hablar de vacíos, los de fuera y los de dentro, de ayer y de antes de ayer, me apetecía que el capítulo de hoy tuviera que ver con el cuidado, con la idea de que no tenemos que convertirnos en héroes ni en heroínas de nadie, ni de nuestras familias, de nuestro trabajo, ni de nuestra propia biografía, ni de nosotras mismas. Reconocer límites no es rendirse ni abandonar a nadie. Reconocer límites en realidad es una forma de respeto por la realidad, de respeto por ti misma, de respeto por la persona a la que acompañas, porque merece un cuidado que no dependa solo de que tú no te rompas. Y también es una forma de abrir espacio para otras personas, para que entren hermanos, hermanas, amigas, vecinos, profesionales, instituciones, para que podamos decir sin vergüenza aquello de los Beatles que nos las apañamos con un poco de ayuda a nuestros amigos. No siempre vamos a conseguir hacerlo bien. Habrá días en que volvamos a querer poder con todo. Pero quizá el primer paso sea aceptar que no todo lo que nos llega es nuestra obligación. Y aquí hablo de lo que nos llega de fuera
y de lo que nos llega de dentro. A veces hay que aceptar que no estás pudiendo hacer algo con eso que llevas dentro y buscar ayuda, compartirlo con un amigo, con una amiga. Escribir una newsletter y contarlo en un capítulo de un podcast y que lo escuche la gente. Sacarlo. Poner fronteras no nos hace menos valiosos. Incluso las fronteras que ponemos a nuestras propias necesidades, que no podemos a lo mejor en un momento dado cubrir y tenemos que pedir ayuda para hacerlo. Eso lo que nos hace es curiosamente más humanos. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. En las notas del programa tienes mi correo y el enlace a la comunidad de Bala Extra en matrix.org, accesible con Element X o con la app que tú prefieras. Que tengas muy buen jueves. Nos escuchamos mañana en Bala Extra.